A donde yo voy con esto es que yo me alegro mucho por Estados Unidos, que ahora sí Donald Trump pondrá las cosas en orden en todo el mundo, y me alegro también porque en Europa pues se quedarán solos. Si no cambian la retórica que actualmente están llevando, pues Europa se quedará sola, aislada, porque también Donald Trump dijo que tampoco defendería a los países miembros de la OTAN si Rusia llegara a atacar, porque la OTAN, pues los miembros... Felicidades a todos los ciudadanos de Estados Unidos de América por la gran elección que han tomado. Comencemos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Donald Trump ha ganado nuevamente la presidencia en Estados Unidos de América. Volverá a la Casa Blanca, pero a diferencia de su mandato anterior, esta vez sí que volverá con un poder absoluto. Ha ganado mayoría en el Congreso, mayoría en el Senado. Realmente tiene poder para hacer lo que a él le dé la gana. Y esto, sin duda alguna, ha generado muchísimas cuestiones en todos los ámbitos sociales y políticos. La izquierda y la derecha se preguntan en todo el mundo, ¿realmente Donald Trump llevará a cabo todas sus promesas de campaña? Bueno, es difícil saberlo porque, bueno, hay intereses muchísimo más poderosos, digamos, que el propio presidente en Estados Unidos, pero realmente no estamos aquí para hablar de ese tema, porque podría dedicar un video completo sobre ese tipo de personajes poderosos. Realmente aquí lo que he venido a comentarles un poco es sobre si Donald Trump realmente cumplirá su promesa de terminar la guerra en Ucrania, y eso a mí personalmente me interesa, a mí y a muchísimas personas en todo el mundo, porque una guerra no trae en absoluto nada bueno, solamente trae caos, destrucción. Entonces pues la gente se pregunta, como Donald Trump dijo una vez que en 24 horas terminaría la guerra en Ucrania, pues déjenme decirles que si bien ya han pasado más de 24 horas y Donald Trump no ha terminado la guerra, pero ya ha dado su primer paso, y es realmente un paso muy importante, y el cual fue hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, voy a leerles un artículo en el Washington Post de Estados Unidos, que hizo un artículo refiriéndose a eso, en el cual pues tal parece que Donald Trump ha empezado negociaciones con el presidente Vladimir Putin. Supongo que al ser un medio de prensa muy reputado, asumo que tendrá mucha credibilidad. Bueno, dice aquí en el artículo en The Washington Post, dice: Trump habló con Putin y le dijo al líder ruso que no escalara la situación en Ucrania. Bueno, es evidente. Dice: el presidente electo Donald Trump habló el jueves con el presidente ruso Vladimir Putin, la primera conversación telefónica entre ambos desde que Trump ganó las elecciones, dijeron varias personas familiarizadas con este asunto. Durante la llamada que Trump realizó desde su resort en Florida, le aconsejó al presidente ruso no intensificar la guerra en Ucrania y le recordó la considerable presencia militar de Washington en Europa. Dijo una persona familiarizada con la llamada, quien, como otros entrevistados para esta historia, habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado. Los dos hombres discutieron el objetivo de la paz en el continente europeo, y Trump expresó interés en mantener conversaciones de seguimiento para discutir la resolución de la guerra en Ucrania pronto. En su campaña presidencial dijo que pondría fin de inmediato a la guerra en Ucrania, aunque no ofreció detalles sobre cómo pensaba hacerlo. En privado, ha señalado que apoyaría un acuerdo en el que Rusia se quedará con parte del territorio capturado, y durante la llamada mencionó brevemente la cuestión de la tierra, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Bueno, supongo que estas fuentes serán fiables si está publicado aquí, porque a mí me sabe un poquito raro la verdad, pero bueno, luego lo comentaré sobre este artículo. Sigamos.
La llamada, que no se había informado previamente, se produce en medio de una incertidumbre general sobre cómo Trump restablecerá el tablero diplomático mundial de aliados y adversarios de Estados Unidos después de su decisiva victoria del martes. Trump le dijo a la NBC el jueves que había hablado con unos 70 líderes mundiales desde la elección, incluido el presidente ucraniano Zelensky, una llamada a la que también se unió Elon Musk. Bueno, esto no es muy interesante, no viene al tema. Dice: los funcionarios ucranianos han sido informados de la llamada de Putin y no se opusieron a que se llevara a cabo la conversación. Obviamente no se van a oponer, porque realmente quien está alimentando esta guerra es Estados Unidos y la Unión Europea. Dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Los funcionarios ucranianos saben desde hace tiempo que Trump negociará con Putin una solución diplomática a la guerra, dijeron las fuentes. El presidente Trump ganó una elección histórica de manera decisiva y los líderes de todo el mundo saben que Estados Unidos volverá a ocupar un lugar destacado en el escenario mundial. Obviamente, porque realmente al actual presidente Biden, pues no lo respetaban. Es triste decirlo, pero es así. Él ha sido la burla realmente de otros líderes por su bajo, digamos, coeficiente intelectual debido a la edad, por supuesto, porque es una persona muy mayor y pues sus capacidades cognitivas pues están muy reducidas. A lo mejor o seguramente tendrá algún tipo de enfermedad, pero eso no lo sé. Pero la cuestión es eso, que ahora con Donald Trump pues Estados Unidos volverá al puesto que se merece y hará respetar a su nación como lo hizo una vez. Dice: por eso los líderes han comenzado el proceso de desarrollar relaciones más sólidas con el 45 y el 47 presidente de Estados Unidos, porque él representa la paz y la estabilidad mundial, dijo Stephen Chown, director de comunicaciones de Trump, en un correo electrónico. Moscú inicialmente respondió con frialdad a la victoria de Trump y la portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que Putin no tenía planes de llamar al presidente entrante, un país hostil que está directamente e indirectamente involucrado en una guerra contra nuestro estado. Pero el jueves Putin felicitó públicamente a Trump por su victoria, elogiando su respuesta varonil, el intento de asesinato en Pensilvania, y dijo que estaba listo para hablar con Trump. Bueno, voy a comentar un poquito hacia esta noticia porque aunque esté publicado en el Washington Post, pues hay que tomarlo muy cautelosamente y no creernos tampoco todo lo que está aquí escrito, por más Washington Post que se llame, porque posterior a este artículo estoy leyendo en el mismo Washington Post que el portavoz del Kremlin afirma que no hubo llamada entre Putin y Trump, y esa noticia es la más actual, que fue dada hoy día 11 de noviembre. Nos dice aquí que el portavoz del Kremlin afirmó que no hubo tal llamada entre Putin y Trump. Dice que el Washington Post informó que los dos hombres hablaron el jueves y que el presidente electo Donald Trump se unió a la llamada desde su resort en Florida, pero dice que el Kremlin ha negado que el electo presidente Donald Trump haya hablado con el líder ruso Vladimir Putin la semana pasada, diciendo que aún no hay planes específicos para que los dos líderes se comuniquen. Bueno, como ustedes están viendo, pues el propio Washington Post en su misma página pues está contradiciendo a sí misma. En un artículo te dicen que hubo tal llamada y en otro artículo dice que el Kremlin ha negado tal llamada. En cualquier caso, pues yo les recomiendo que en sí todos los medios masivos hegemónicos, ya sea de un bando o del otro, pues todos intentan dar su propia versión sesgada. Y por eso les digo que siempre busquen y averigüen por sí mismos las noticias, si quieren informarse, claro. A donde yo voy con esto es que yo me alegro mucho por Estados Unidos, que ahora sí Donald Trump pondrá las cosas en orden en todo el mundo, y me alegro también porque en Europa pues se quedarán solos. Si no cambian la retórica que actualmente están llevando, pues Europa se quedará sola
aislada, porque también Donald Trump dijo que tampoco defendería a los países miembros de la OTAN si Rusia llegara a atacar, porque la OTAN, pues los países europeos que también están suscritos a aquella asociación, pues no pagan su cuota, que es del 2% del PIB que deberían aportar al conjunto de la OTAN. Yo estoy en contra de todo lo que está pasando en Ucrania. ¿Y por qué estoy en contra? ¿Y por qué me gustaría que Donald Trump acabara con esta guerra de una vez por todas? Y que también, no sé, que ponga alguna cláusula en el cual pues diga que Ucrania no vuelva a violar aquellos artículos que se firmarían en un futuro, como lo hicieron con los acuerdos de Minsk. Si no saben lo que es, les recomiendo que lo busquen. Entonces, pues, que si se firmara algún otro acuerdo de paz o de tregua, pues que no se violen esos acuerdos y que Ucrania respete esos acuerdos para que Europa se mantenga en paz, los ciudadanos vivan en paz, porque realmente aquí en Europa se han encarecido muchísimo las cosas debido a esto, y muchísimo dinero de los impuestos que pagamos aquí pues se va a Ucrania, y esto es muy difícil para las personas que vivimos aquí, porque aquí mismo tenemos muchísimos problemas y nos gustaría que esto se terminara de una vez. Solamente para que se hagan una idea, pues les enviaré un par de datos para concluir este video, para que vean la dimensión que está causando, el gran daño monumental, el gran daño gigantesco que está causando la guerra en Ucrania, pero también nos está tocando los cojones aquí en Europa y seguramente en Estados Unidos. Miren este dato. Desde que empezó la guerra, desde el inicio de la guerra, de la agresión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea y sus Estados miembros, es decir, toda la Unión Europea, ha facilitado una cantidad de más de 118.300 millones de euros en apoyo a Ucrania y su población. 118.300 millones de euros, esos son más de 120.000 millones de dólares. Y solo estamos hablando de la Unión Europea. Y miren cuánto ha aportado Estados Unidos. Me costó encontrar esta noticia. Miren, aquí podemos leer un pequeño artículo que nos dice que desde la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022, Estados Unidos ha comprometido aproximadamente 56.300 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania. También nos dicen aquí abajo que el Pentágono, esta noticia es muy reciente, del 2 de noviembre, miren. Dice: el Pentágono enviará pronto 425 millones de dólares, unos 392 millones de euros adicionales en ayuda militar a Ucrania. Entonces se dan cuenta de la magnitud problemática que hay aquí en Europa sobre la guerra de Ucrania y todos estos intereses que habrán de por medio, porque claramente si queremos saber por qué no termina esta guerra, pues hay que seguir el origen del dinero. Y claramente pues vemos que aquí hay muchísimos intereses en juego, intereses de naciones y de grandes multinacionales. Pero todo eso, ¿quién lo está pagando? No es un dinero creado de la nada, son dinero de los impuestos que aportamos las personas que trabajamos en Europa. Y aquí mismo en Europa hay muchísimos problemas sociales que deberían ser resueltos. Imagínense la DANA en España, la inmigración ilegal en el sur de Europa. Ahora mismo miren, ¿a dónde van destinados los recursos de los impuestos? Un ejemplo claro, España. Mientras a los inmigrantes les tienen en hoteles, a las víctimas de la DANA en Valencia, pues, no sé, les tendrán en barracones, no sé. Pero hasta hoy no he visto una noticia que diga que han sido colocados en hoteles como a los inmigrantes que están llegando. Es increíble. Ahí en España la misma gente está ayudando a su gente para poder buscar a sus fallecidos, a sus desaparecidos, familiares que
que han perdido otros familiares, personas que lo han perdido todo. Y el gobierno no hizo nada por ayudar. Empezaron a mover fichas después del 5.º día, cuando se sabe que en situaciones así, pues las primeras 24 horas son las más esenciales para buscar supervivientes, y no movieron un dedo. Bueno, esto es tema para otro video. Con todo, yo les agradezco que hayan visto este video, les pido que se suscriban y nos veremos en un siguiente video. No he hecho videos porque he estado muy enfermo más de una semana y ahora más o menos me siento mejor y quiero ponerme al día con todos los videos. Cuídense, un saludo, hasta pronto.